¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de formación ética en referencia al tema características del pueblo paraguayo. En esta temática del día de la fecha estaremos analizando una primera parte de las características del pueblo paraguayo, aquellos rasgos, aquellas características en las cuales podemos decir si esto es de esta persona, si son de nacionalidad paraguaya, y aquello también que lo identifica y que los une en ciertas particularidades. Entonces, la identidad implica sentirse iguales e idénticos con aquello con que se identifica la persona. El sentirse paraguayo o paraguaya no es pensar en el Paraguay como una entidad fuera de uno. Entonces, vamos a ir observando qué es lo que prácticamente identifica y se siente o se puede notar que es una persona que es una persona de nacionalidad paraguaya. Cuando, por ejemplo, se siente que a la patria se la lleva adentro, es decir, viviendo los valores del patriotismo. Y aquí vamos a ir observando ya detalladamente algunas de esas características que identifican o que una persona se siente paraguayo o paraguaya, o que podemos notar aquella persona de nacionalidad paraguaya. Por ejemplo, el amor al terruño, que significa el amor a la tierra, en el fundamento rural de su cultura, las mismas que nacen en los valles, en el pueblo del interior o en el casco urbano. Es el amor que siente la persona donde ha nacido, donde se ha desarrollado desde su niñez, también podría ser su adolescencia y parte de esa entrada, de esa adultez. Normalmente uno dice ama a su retoño, cuando ya posteriormente de ser mayor va a tener que trabajar en otros países por situaciones económicas, situaciones de salud, entonces, o situaciones laborales. Uno va a trabajar también en los Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, en Alemania, por llamarlo de una manera, o por ciertos grados de estudios, de especializaciones, y llega un momento después, por llamarlo de cierto tiempo, llega esa añoranza de visitar o querer ir nuevamente a su lugar, a su pueblo, a su valle, o en el lugar prácticamente donde ha realizado los primeros años de su vida, de niñez, de adolescencia. Y normalmente son gentes que vienen del interior, y esas características propias que ha vivido en su desarrollo, en su desenvolvimiento de su barrio, de su pueblo, quiere nuevamente ir a recurrir y a vivir esos momentos que ha vivido en años de su niñez. Entonces, por ejemplo, una persona que va de Paraguarí, que va de Yaguarón, que va de Concepción, que va de departamentos muy alejados, puede ser también del departamento de Boquerón, y van a otros países para poder desarrollarse a nivel profesional, y después de un tiempo añora, quiere volver nuevamente en su barrio a conversar con las gentes, si existen todavía, a los antiguos pobladores. Entonces, a eso nos referimos, amor al terruño. Y cabe destacar también que después de tantos años, normalmente en feriados largos o importantes, como acá en el Paraguay o en todo el mundo, como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, ellos vienen en esas épocas para poder pasar en familia, con las familias que dejaron a estos lugares, y por eso hablamos estas características. Amor al terruño.
amor a la tierra donde se ha desarrollado en estas etapas importantes de la vida, cuál es la niñez y la adolescencia. Y otra de las características que estamos viendo en esta temática, en esta fecha, es la abnegación. Y nos preguntamos, ¿qué es la abnegación? Es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida en favor de otros o de todos. Es la entrega total entonces de una persona hacia el otro, entregando su sacrificio, entregando prácticamente su vida en el bien común de todos, en el bien común de los demás. En contrapartida, dice, contra los intereses particulares. No, esa persona va a entregar su vida, va a entregar su tiempo, va a entregar su energía, va a entregar su fuerza para algo mejor para todos, para que a todos los pueda servir. Y esto se puede notar en la guerra, en la guerra grande, en la guerra contra la Triple Alianza, en la guerra del Chaco, donde prácticamente cada soldado, cada hombre paraguayo fue a pelear para que la tierra no fuera despojada por los enemigos, por los adversarios. Entonces allí se nota el valor de estos paraguayos, de estos soldados, de estos hombres o de estas mujeres valientes que dieron su vida, dieron su energía, dieron su valor, dieron su fuerza para poder ir a pelear y no quedarse en sus comodidades viendo cómo los demás se enfrentaban ante estos rivales. Entonces, ¿cuál fue la causa? Para poder recuperar o retener nuestras tierras y que las generaciones venideras puedan disfrutar de este suelo, de este anhelado suelo paraguayo. Y esto hoy en día podemos notar, gracias a esos valientes, heroicos soldados, hombres, mujeres. Hoy en día nosotros estamos teniendo una tierra, un lugar donde podemos disfrutar y podemos desarrollarnos. Entonces, a esto es lo que se llama la abnegación. A aquella persona que sin importar sus intereses personales, da su vida, da su fuerza en el bien común, en el bien de los demás. Y justamente en esta parte, en este fragmento de nuestro material, siguiendo con la abnegación, viene a ratificar lo que ya hemos prácticamente mencionado, donde en las épocas de las guerras que tuvo el Paraguay, donde se formó, se fortaleció el espíritu de mantener una libertad, pero una libertad para todos, para todas, y a todos los habitantes que estaban viviendo en aquel momento y para las generaciones venideras, futuras, de luchar, el sacrificio, de beneficios de los ideales del pueblo. Y los ideales del pueblo es tener una paz, tener una tranquilidad, tener una armonía y sobre todo una libertad de tener un territorio donde poder desarrollarse, donde poder trabajar, donde poder formar sus familias, que era lo fundamental. Entonces, de esta manera estuvimos desarrollando una de las características del pueblo paraguayo, cuál es la abnegación y también el amor al terruño. Esta primera temática entonces es referencia a estas dos características fundamentales que podemos identificar a los paraguayos. En la otra clase vamos a continuar con otras características, las cuales también de cómo se podrían identificar o cuál es lo que le caracteriza a una persona o a las personas paraguayas.